A ver, primero, vean esta joya, escuchen. Cántales. Ok, empecemos. Buenos e informados días. Hoy es lunes 27 de julio. Bienvenidos a Semanalmente. Último programa de julio. ¡Wow! ¡Qué impresión! Insisto, siento que el año está corriendo a marchas muy forzadas. Y hoy en particular siento mucha emoción porque voy a arrancar el programa con una nota que me parece el día de hoy como que va a empezar la discusión porque justo surgió el viernes pasado y quiero arrancar con ello de forma extremadamente desmenuzada. Yo podría catalogar este primer tema como un tipo de masterclass respecto a cómo está operando el día de hoy el narco en México y en el mundo. Dicho esto, también me parece que el programa de hoy, que no es que lo hayamos pensado así, pero hay mucha información sobre narco, sobre seguridad, me parece que es un parteaguas importante donde, conociendo cómo funcionan las producciones audiovisuales hoy en día, seguramente en algunos años van a ser una continuidad de Narcos o una serie de narcotraficantes, porque lastimosamente son extremadamente lucrativas, y seguro van a incluir estos episodios. Así que en unos años que los vean, podrán decir: yo lo vi primero con la Chávez, porque con la Chávez ya lo Chávez. Bueno, no se crean, pero sí se lo crean. Así que bueno, disfruten de este programa. Vaya golpe el que se dio en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que, a ver, seamos sinceros, cuando pensamos en un golpe contra un cártel, como que solemos imaginarlo o asociarlo con capturas, ya saben, de que, la típica foto de la Barbie, trin, claro, ¿cómo no vamos a olvidar de que esto es un golpe, capturarlo? O cateos, incluso decomisos de droga, o en ocasiones convoyes militares, así que están entrando con todo a una propiedad. Pero el mayor golpe anunciado hasta ahora contra Cártel Jalisco Nueva Generación vino de Estados Unidos al intentar cerrar la llave del dinero. Resulta que el Departamento del Tesoro sancionó a 39 personas y 16 empresas que, según su investigación, forman parte de las distintas estructuras que permiten al Cártel Jalisco Nueva Generación dirigir operaciones, producir y transportar, lavar recursos y proteger su patrimonio mediante negocios que aparentemente son legales. Ahora, más que una lista de nombres, el expediente funciona como una radiografía de la organización. La operación fue encabezada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es mejor conocida como OFAC, y contó con la participación del FBI, la DEA, Homeland Security Investigations, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Sí, la UIF. Esto nos deja entrever que no se trató únicamente de una investigación antidroga. También participaron agencias especializadas en impuestos, en movimientos financieros, lavado de dinero y seguridad interior. Con esto entendemos el objetivo y pues no es perseguir solamente a quienes trafican la droga, sino a quienes reciben el dinero, trasladan el dinero, lo esconden, lo invierten y lo convierten nuevamente en recursos utilizables para el cártel. Ahora, ¿qué significa que una persona o una empresa sea sancionada por la OFAC? No significa que haya sido detenida ni que automáticamente vaya a enfrentar un juicio. Lo que pasa es que todos sus bienes o sus intereses en bienes que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan automáticamente bloqueados. Además, ciudadanos, compañías, bancos e instituciones financieras de ese país tienen prohibido realizar operaciones con los sancionados, salvo que reciban una autorización expresa. La medida también alcanza a las empresas que pertenezcan directa o indirectamente en 50% o más a alguna de las personas designadas, aunque no aparezcan mencionadas individualmente en la lista. Así que, en términos mega simples, Estados Unidos intenta volver tóxicos financieramente a los sancionados. ¿Esto qué produce? Que un banco puede negarse a procesar sus operaciones, o que un proveedor puede romper relaciones comerciales,
una empresa incluso puede perder acceso a cuentas, inversiones, servicios o clientes vinculados con el sistema estadounidense. Y como buena parte del comercio internacional pasa de una u otra forma por dólares, bancos corresponsales o compañías sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos, el efecto puede extenderse mucho más allá de su territorio. Quien facilite operaciones con los sancionados también corre el riesgo de enfrentar consecuencias civiles o penales. Pero aquí hay una precisión importante. El Departamento del Tesoro no informó cuántas cuentas, propiedades, vehículos o activos quedaron efectivamente bloqueados. Tampoco reveló el valor económico del golpe, así que todavía no sabemos si estamos frente a una afectación inmediata de cientos de millones de dólares o más bien ante una medida cuyo efecto será principalmente preventivo y de aislamiento financiero. Aún así, que sepan, el anuncio es enorme por el número de personas y empresas involucradas, pero la dimensión real del daño económico todavía está por verse. La operación también produjo consecuencias en México. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República a partir de la información obtenida durante las investigaciones. Hasta ahora no sabemos contra quién está dirigida ni qué delitos específicos se van a investigar, pero ese paso es relevante porque las sanciones estadounidenses por sí solas pues no sustituyen un proceso penal mexicano. Para que haya cateos, aseguramientos, órdenes de aprehensión o juicios en México, las autoridades nacionales tienen que construir sus propios expedientes y presentar pruebas ante tribunales. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué el Tesoro de Estados Unidos calificó esta acción como la mayor ofensiva financiera realizada contra el cártel Jalisco Nueva Federación? Esto es así porque desde 2015 Estados Unidos ha sancionado a distintas personas y empresas que están relacionadas con el cártel, pero nunca había concentrado en un mismo expediente una estructura tan amplia. Eso es lo que hace justo este reporte tan relevante, y es que aquí aparecen dirigentes, operadores regionales, traficantes, lavadores de dinero, empresarios, familiares y compañías de distintos sectores. Entonces, no se trata de golpear una sola célula. La intención es afectar simultáneamente varias capas de la organización. Y mientras la atención se concentró en el número de sancionados, ¿en qué sentido? En que la nota el viernes fue: miren cuántos sancionados están en este reporte. El expediente dejó una segunda noticia que me parece todavía más importante, y es que por primera vez el Departamento del Tesoro identifica oficialmente a Juan Carlos González, también referido como Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón o R3, como el hombre que actualmente dirige el cártel Jalisco Nueva Generación. Este documento lo describe como lo que es: un ciudadano mexicano-estadounidense y el hijastro del Mencho. Pausa comercial aquí porque el comercial es hacia mí misma. Si estás un poco perdido o perdida en la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, revisa el contenido especial que hice sobre el Mencho porque ahí lo vas a entender. Y bueno, aquí sí, no es que yo sea una experta en la materia, pero ¿se acuerdan que les dije que el hijastro iba a ser el que iba a encabezar ahora la organización? ¡Tin, tin! Lo supieron primero aquí, se los dije, y ahora el Departamento del Tesoro lo confirma. A ver, de acuerdo con la versión estadounidense, el Pelón, o sea, yo quisiera ya ponerle como que el alias de el hijastro, me parece que es más memorable. El Pelón es el hijastro, es el R3. Bueno, el hijastro encabezaba uno de los brazos armados del cártel y tomó el control después de la muerte del Mencho. Además de quedar sujeto a las sanciones financieras, el hijastro oigan, pero el hijastro es aquí alias aquí entre nos, le dicen el Pelón, pero creo que todos vamos a entender que sí es el hijastro. Bueno, el hijastro está enfrentando ya una acusación federal por narcotráfico en Washington y existe una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su captura o condena. Así que si sabes dónde está el hijastro, te puedes papear con $5 millones si aportas algo de información. Pero ya, siendo seria, el hallazgo más impresionante es la confirmación de que el cártel Jalisco Nueva Generación fue construido para seguir funcionando incluso cuando uno de sus líderes cae. La investigación describe al cártel Jalisco Nueva Generación como una organización formada por redes relativamente especializadas. ¿A qué voy con esto? Unas controlan territorios y laboratorios. Otras se ocupan del tráfico internacional de cocaína.
Algunas redes administran la producción de metanfetaminas y fentanilo. Otras participan en el robo de combustibles. Y una estructura completamente distinta es la que recoge el dinero obtenido por la venta de drogas en Estados Unidos, lo mueve hacia México y lo reincorpora mediante empresas que son aparentemente legales. Entonces, el cártel no aparece como una pirámide, así que tú digas muy sencilla, en donde una persona ordena todo, como muy vertical. Cuando digo vertical, imagínense una persona aquí y tras sigue las órdenes. Y entonces, si esta persona en la verticalidad, ¡pum!, desaparece, la estructura desaparece. Este no es el caso. Cártel Jalisco Nueva Generación se parece más a una empresa criminal que está formada por departamentos. Hay quienes se encargan de producción, otros de logística, unos de transporte, otros de finanzas, otros de seguridad y por último, administración patrimonial. Eso es lo que nos explica por qué cuando capturas a un jefe, tú puedes desorganizar temporalmente una región, pero eso no significa que vas a destruir el conjunto. De hecho, uno de los ejemplos más claros es la estructura relacionada con Audias Flores Silva, que es apodado el jardinero. Según el Departamento del Tesoro, cuando capturaron al jardinero, pues esto no provocó que desapareciera la red. ¿Por qué? Porque otros integrantes asumieron funciones específicas y mantuvieron activa esa operación. Entre ellos aparece Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Güero Conta, que es señalado como uno de los principales administradores financieros y operativos. Justo el expediente también muestra la importancia de las relaciones familiares y personales. ¿Se acuerdan todo lo que les conté en el especial del Mencho de la relevancia que ocupaba la esposa del Mencho? Bueno, en distintas redes aparecen familiares que están encargados de administrar compañías, bienes y recursos. Entonces, para una organización criminal, la familia puede cumplir la función de reducir el número de personas externas que conocen de dónde viene el dinero y entonces crear relaciones de confianza que son difíciles de sustituir. Dentro de esa misma lógica aparece un dato particularmente delicado. El Tesoro menciona a Gustavo Botello, quien junto con su hermano ingresó a la Policía Municipal de Tepalcatepec, mientras un primo ocupaba la Dirección de Seguridad Pública. Ahora, este documento no afirma que toda la corporación policíaca estuviera al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación, ni que esos nombramientos demuestren por sí mismos una relación criminal, pero pues incluye el antecedente para explicar las redes personales y el entorno institucional en el que operaban algunos de los señalados. Y entonces eso abre una pregunta inevitable sobre la capacidad de los grupos criminales para convivir, infiltrarse o construir vínculos con autoridades locales. Otra parte de la investigación se concentra en la producción de metanfetaminas y el tráfico de fentanilo. Ahí aparecen operadores como Chano Limones, Alma Laura Mena y José Mora. Pero el expediente agrega una fuente de ingresos que cada vez aparece con mayor frecuencia en las investigaciones contra todos los cárteles. Y estoy hablando del robo de combustible. Según las autoridades estadounidenses, esta red no dependía únicamente de vender droga, sino que también obtenía recursos mediante el huachicol. Sí, aquí yo voy a decir algo, sorbito. Por eso todo el tema del huachicol y que aparece gente muerta y que andan matando y que empiezan a ligar nexos de políticos con huachicol. Yo les voy a decir una cosa, todo eso conduce a un mismo camino y quien esté huachicoleando, al final que sepan, está haciendo el trabajo por los cárteles. Es la verdad. Todo esto importa muchísimo porque confirma lo que en este espacio les he estado diciendo con mucha precisión. Y es que hoy muchas organizaciones criminales diversifican sus negocios, roban combustible, extorsionan, sacan personas, controlan mercados locales, cobran cuotas y lavan dinero a través de distintas actividades. Mientras más diversificadas sean sus fuentes de ingreso, más difícil resulta debilitarlas atacando un solo mercado. Por lo mismo, yo insisto en que más allá de verlos como narcotraficantes y el narco, debemos hablar ya en términos de crimen organizado, en donde están metidos, pues, prácticamente en todo. Ahora, después viene el tema de la logística, porque producir droga
pues no sirve de nada si no puedes trasladarla, que es también lo que hemos dicho en muchísimas ocasiones. A ver, ¿la droga aparece mágicamente en Estados Unidos? O sea, ¿la droga tiene patitas, manitas, habla? Obviamente no. En Estados Unidos también hay cárteles y hay quienes lo operan. Que no lo digan abiertamente es otra cosa, pero es la realidad. El Departamento del Tesoro sí identifica una red que está especializada en el tráfico internacional de cocaína, en la que aparecen Marcial Díaz Robles, Pedro Díaz Robles y Jorge Cepeda. El expediente incluso hace referencia a un piloto que utilizaba pistas clandestinas en Nayarit para facilitar los movimientos, tal cual como el caso del Señor de los Cielos, lo mismito. Dentro de esa estructura aparece Optic Private Transportation, que es una empresa que el Tesoro relaciona con las actividades del grupo. Y aquí sale a relucir uno de los patrones centrales de la investigación, y es que los negocios legales no necesariamente son un accesorio del cártel, sino que pueden formar parte de su infraestructura. Estoy hablando de una compañía de transporte, una gasolinera o una empresa de logística que también puede servir para mover mercancías. De esta forma justificas operaciones, compras carros, coches, autos, como le digas, y puedes mezclar recursos de origen ilícito con ingresos que son aparentemente legítimos. Pero el dinero de la droga también tiene que regresar. Y es justo algo bien interesante que describe este expediente, en donde habla de una red de 7 operadores financieros cuya función consistía en, primero, recibir en Estados Unidos el efectivo generado por la venta de droga, después coordinar su traslado a México y entonces ponerlo nuevamente a disposición de Jalisco Nueva Generación. Según esta investigación, este esquema operaba al menos desde 2023 y permitía lavar millones de dólares cada año. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, primero se recolectaba el efectivo en Estados Unidos. Después lo movían hacia México mediante distintos mecanismos financieros y finalmente se integraba a empresas aparentemente legales para ocultar su origen y volverlo utilizable. Ahí aparecen negocios como Mundo Fit y Medin Products. Y ahí cuando vemos la lista de empresas sancionadas decimos en la reverenda madre porque no pertenecen a una sola industria. O sea, nada más que ubiquen que las empresas sancionadas incluyen gasolineras, compañías agrícolas, empresas de logística, seguridad privada, comercios, una productora de tequila, una vendedora de suplementos e incluso una compañía de calzado infantil. Entonces, tú las ves por separado y pues podrían parecer empresas comunes sin relación entre sí. Esa es justamente la utilidad de una red empresarial diversificada que te permite repartir bienes, simular operaciones, mover recursos entre distintos sectores y evitar que todo el patrimonio dependa de una sola compañía. Y aquí yo me voy a atrever a hacer un comentario. Todo lo que les acabo de escribir es también una forma en la que ciertos políticos se hacen del erario público. Así, literal. Entonces, participan en una disque licitación. Vamos a hacer algo para surtir tasas. Y entonces de repente a la tasa le suben el valor, en vez de que te cueste 5 pesos, la inflan a que te suba 10 y la diferencia entre los 5 y los 10 se lo clavan ellos. ¿Qué es lo que a mí me lleva a preguntarme? Si esta es la forma en la que operan el crimen organizado, en caso muy particular el Jalisco Nueva Generación, ¿cómo tipificamos a los políticos que hacen estos mismos esquemas para clavarse la lana? Y a ver, ustedes búsquenlo y ahí lo van a encontrar. Esa es la forma en la que la mueven, en la que la lavan, en donde de repente sacan efectivo el erario público y la lavan mediante una empresa que parece a todas luces legal. Sean escépticos de lo que ven. Aquí les acabo de dar un dato gigantesco y más ahorita que vienen las campañas. Abusados. Esa es la forma, ese es el modus operandi en cómo muchos políticos se clavan la lana. Porque muchos luego piensan que es, ay, di un moche, que la corrupción se ve meramente en, ay, si me hace una transferencia es pay por 50,000 pesos. No, hombre, qué madres. Son también esquemas ya demasiado sofisticados para empezar a clavarse dinero del erario público. Y justo luego también es bien difícil como que destapar todo ese entramado. Claro, y también porque falta muchísima voluntad política. Pero regresemos al tema, y es que según el Tesoro, cuando tú analizas en conjunto todas las empresas que les acabo de platicar, todas cumplen una función muy común, que es administrar los activos del cártel, por supuesto que ocultar el dinero y entonces facilitar las operaciones.
La investigación estadounidense presenta entonces al cártel no solo como una organización que se dedica a vender drogas, sino como una estructura económica sumamente compleja. Y desde esa perspectiva, pues la violencia es apenas la parte más visible. Detrás existe una maquinaria administrativa que necesita bancos, contadores, pilotos, empresarios, obviamente prestanombres, transportistas y compañías capaces de hacer que el dinero parezca legítimo. Y justo por eso este golpe es distinto y muy relevante, porque Estados Unidos no parece estar apostando únicamente por capturar a un líder y esperar entonces, ¡ay, pum, papas! Como por arte de magia, la organización se va a desmoronar. No, lo que está intentando es identificar y aislar varios engranes al mismo tiempo. Ahora, la pregunta es si las sanciones realmente van a lograr interrumpir esas funciones o si la organización va a encontrar nuevos operadores y nuevas empresas para reemplazarlas, que conociendo la astucia que tienen, yo la apuesto a la segunda, porque tampoco debemos confundir una radiografía con una sentencia definitiva. Los señalamientos provienen de una investigación del gobierno de Estados Unidos y las sanciones, que es otra cosa por completo, no equivalen por sí solas a una condena penal. Para demostrar que hay responsabilidades individuales será necesario primero presentar pruebas ante tribunales y además, también que sepan, todavía desconocemos cuántos activos quedaron bloqueados, cuánto dinero dejará de circular y qué tan conectadas estaban las empresas sancionadas con el sistema financiero estadounidense. Aún así, a mí me parece que el expediente deja un mensaje muy difícil de ignorar, porque las autoridades estadounidenses aseguran conocer con bastante detalle quién dirige actualmente al cártel Jalisco Nueva Generación, qué operadores controlan sus distintas áreas, qué compañías estarían protegiendo sus recursos y cómo viaja el dinero desde las calles de Estados Unidos hasta las estructuras financieras en México. El dato más importante es el nivel de conocimiento que dicen tener sobre la organización y la gran prueba no será como cuántos nombres entraron en una lista, sino cuántos engranes dejarán realmente de funcionar. Seguimos hablando del narco y ya no de Cártel Jalisco Nueva Generación, sino ahora del Cártel de Sinaloa. El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Con 76 años, el Mayo mismo se declaró culpable de dirigir durante décadas la estructura criminal del Cártel de Sinaloa. Ahora, esta no fue una audiencia cualquiera. Yo diría que fue el cierre judicial de una de las figuras más importantes del narcotráfico moderno. El momento más inesperado pasó cuando el juez le dio la palabra al Mayo. Entonces, el Mayo Zambada leyó un mensaje en el que dijo que la violencia debía terminar, en donde reconoció que miles de familias habían sido destruidas, aceptó que creció en un entorno donde el crimen parecía normal, pero aclaró que eso nunca podía servir como excusa. Además, admitió que durante años evitó asumir las consecuencias de sus decisiones y explicó que se declaró culpable porque no quería negar la verdad. Para rematar, dirigió un mensaje a los jóvenes para que eligieran un camino distinto. Básicamente les dijo que no se metan al narco. Escuchar al Mayo hablar de responsabilidad después de una vida encabezando al cártel Sinaloa, pues como que resulta muy llamativo. Lo que no queda claro es cuánto pesa ese supuesto arrepentimiento, porque la narrativa de la fiscalía fue completamente distinta. Para el gobierno estadounidense no estaba sentado frente al juez un hombre arrepentido, sino uno de los principales arquitectos de la violencia del cártel de Sinaloa. Los fiscales sostuvieron que durante décadas utilizó asesinatos, secuestros, tortura, corrupción e intimidación como herramienta para mantener el control de la organización. Para la fiscalía, la violencia nunca fue una consecuencia del negocio, sino parte del modelo de negocio. La sentencia estaba prácticamente escrita desde hace tiempo. En agosto de 2025, el Mayo se declaró culpable bajo la legislación estadounidense conocida como RICO. Esta está diseñada para perseguir organizaciones criminales completas y no solamente delitos aislados. Como parte del acuerdo, el Mayo aceptó responsabilidad en 85 delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y otras actividades criminales. También escuchen esto, admitió que entre 1980 y 2024 el cártel de Sinaloa introdujo aproximadamente
1,5 millones de kilos de cocaína a Estados Unidos. Además de la cadena perpetua, el tribunal ordenó el decomiso de 15,000 millones de dólares. Este es un monto que representa las ganancias atribuidas a las actividades criminales del cártel. El problema aquí es que una sentencia de decomiso no significa que ese dinero exista en una cuenta esperando ser confiscado. De hecho, las propias autoridades reconocen que todavía no han localizado bienes suficientes para cubrir esa cantidad de dinero. También quedó pendiente decidir cómo dónde va a cumplir la condena. La defensa del Mayo está pidiendo que la condena la cumpla en un hospital penitenciario debido a que el Mayo pues no está en muy buen estado de salud que digamos y que tiene un deterioro cognitivo que el propio juez reconoció durante la audiencia. Sin embargo, la fiscalía manifestó reservas porque sostiene que personas leales al Mayo pues siguen ocupando posiciones relevantes dentro del cártel de Sinaloa y considera necesario mantener condiciones de máxima seguridad para evitar que conserve algún tipo de influencia desde la cárcel. Cuando terminó la audiencia, representantes del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y Homeland Security dieron una conferencia de prensa que más que celebrar la condena del Mayo, como que parecía diseñada para mandar un mensaje a quienes siguen operando dentro del crimen organizado. Otro momento que pasó medio desapercibido, pero que puede tener implicaciones importantes, fue cuando durante la conferencia le preguntaron al fiscal sobre Joaquín Guzmán López. Recuerden, él es el hijo del Chapo, que fue quien presuntamente engañó al Mayo Zambada para que se subiera al avión que terminó en el Gabacho. Según el fiscal, Estados Unidos nunca avaló ese secuestro ni ofreció beneficios por haberlo hecho. Y este detalle es relevante porque para muchos la idea de entregar al Mayo tenía una especie de moneda de cambio para negociar con las autoridades estadounidenses. Según la fiscalía, que si el hijo del Chapo esperaba un premio por lo que hizo con el Mayo, pues que se quedará esperando porque nada de eso va a pasar. Claro, según ellos, ¿verdad? Vete tú a saber. Terry Cole, el administrador de la DEA, mencionó que para la DEA la condena del Mayo no representa el final de una historia, sino el comienzo de toda una nueva etapa. El Terry Cole aseguró que la DEA irá tanto contra los narcotraficantes como contra los funcionarios gubernamentales corruptos. Nuevamente, ojo con eso porque volvió a poner sobre la mesa el mensaje que Washington viene repitiendo desde hace semanas, que la ofensiva de Estados Unidos no pretende limitarse únicamente a quienes transportan drogas, sino también apunta hacia quienes desde las instituciones facilitan que esas organizaciones sigan operando. Y entonces eso conecta con algo mucho más grande que la condena del Mayo, porque durante toda la conferencia los funcionarios insistieron en la verdad del cártel de Sinaloa en tiempo presente. O sea, nadie dio a entender que la organización hubiera sido desmantelada. Al contrario, dijeron que sigue funcionando, que continúa corrompiendo instituciones y que mantiene estructuras financieras activas. Así que la caída del Mayo no fue presentada como una victoria definitiva, sino como la eliminación de uno de sus dirigentes dentro de una organización que, desde la perspectiva de Estados Unidos, continúa representando una amenaza. Así que, aunque la nota sea que ya se confirmó la sentencia en la que jurídicamente había muy poco que discutir, lo importante fue todo lo que Estados Unidos decidió decir alrededor de esa condena, porque aprovecharon el caso para advertir que seguirá persiguiendo a los líderes de los cárteles, que el paso del tiempo no va a detener las investigaciones y que los funcionarios públicos corruptos también forman parte de su radar. Oficialmente, el Mayo va a pasar el resto de su vida en una cárcel en Estados Unidos y es muy probable que esta sentencia no sea recordada únicamente por haber condenado a uno de los grandes fundadores del cártel de Sinaloa, sino por marcar el inicio de una nueva etapa en la presión estadounidense contra el crimen organizado y contra las redes políticas que, según ellos, los han protegido durante tantos años. El siguiente tema es sensible. Si en dado caso estás con personas sensibles a temas de homicidios, cosas muy violentas, si estás con menores de edad, te recomiendo, pues no te diría que les tapes los oídos porque no creo que vaya a funcionar, sino a lo mejor espérate ese segmento para escucharlo cuando estés solo o sola. He de decirles que durante la semana yo vi muchísima discusión en torno a muchos temas, temas entre que si alguien dijo algo en un podcast, que si está bien, que si está mal, que se hable sobre eso en una conferencia. En fin, ya el tema evidentemente no es el mundial, sino otro tipo de temas y me impresionó que el tema de Zacatecas pasó muy desapercibido. Es un tema extremadamente delicado que hay que abordar. Y es que cuando uno habla de
Hay más que son literalmente diseñadas para enviar un mensaje y todo indica que eso fue lo que pasó en Zacatecas. Esta es una nota algo algo tarde, porque esto se llevó a cabo la mañana del sábado 18 de julio, por ahí de las 6 de la mañana, cuando las autoridades en Zacatecas comenzaron a recibir reportes, digamos, casi simultáneos sobre cuerpos abandonados en 3 municipios distintos. En Pozo de Gamboa, que es una comunidad de Pánuco, encontraron a 5 hombres colgados desde un puente. Cerca del acceso al municipio de Morelos aparecieron otros 4 hombres. Y el 10º fue localizado sobre la carretera federal 45 a la altura de Zain Alto. O sea, en total estamos hablando de 10 hombres asesinados. Por la forma en que ocurrieron los hallazgos, que son prácticamente al mismo tiempo en distintos municipios y con escenas cuidadosamente construidas, resulta muy difícil pensar que se trata de hechos completamente aislados. Lo que sí sabemos es que existió por lo menos un nivel importante de coordinación. Lo que todavía no sabemos es si los homicidios ocurrieron en esos mismos lugares o si los cuerpos fueron trasladados posteriormente. La propia fiscalía ha dicho que eso sigue bajo investigación y que ese detalle puede cambiar por completo la reconstrucción del caso. Conforme avanzó la identificación de las víctimas, esta historia se volvió todavía más preocupante porque no se trataba de un grupo con un mismo perfil. Entre los asesinados había empresarios, comerciantes, funcionarios municipales, un integrante de Protección Civil, un dirigente ganadero, un exregidor y un expresidente municipal. Uno era Ignacio Castrejón Valdés, quien gobernó Sombrerete entre 2016 y 2018 y posteriormente se dedicó a la minería y la construcción. Otro era Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo. También estaba Jesús Gerardo Muñetón, integrante de Protección Civil y Bomberos, José Ángel Valdés, productor agropecuario y expresidente de una asociación ganadera, y Andrés Vázquez, exregidor originario de Durango. Las demás víctimas eran empresarios y comerciantes con actividad en la región. 8 eran de Zacatecas y 2 de Durango. Estamos hablando de personas con responsabilidades públicas, negocios y presencia dentro de la vida económica de ambos estados. La investigación permitió reconstruir que las víctimas dejaron de comunicarse con sus familias en distintos momentos. 4 perdieron contacto el jueves, 5 más el viernes y una última persona el mismo sábado. Sin embargo, antes del hallazgo no existían denuncias formales por desaparición. Ese dato yo sé que llama la atención, pero es importante que sepan que en muchas regiones donde el crimen organizado tiene una presencia constante, denunciar no es una decisión fácil. A veces las familias están ya esperando una llamada, a veces las familias tienen miedo y a veces las familias simplemente no saben a quién acudir. Y cuando tú tienes una sociedad que llega al punto en que la desaparición de una persona no siempre se denuncia de inmediato, también vale la pena preguntarse qué tan protegidas se sienten realmente las víctimas. Hay un elemento que puede cambiar por completo la dimensión del caso, y es que horas después del hallazgo, el fiscal de Zacatecas informó que las principales líneas de investigación apuntaban hacia posibles actos de extorsión y una eventual colusión de servidores públicos. Además, adelantó que sería necesaria una investigación financiera, así que las autoridades están tratando de averiguar si detrás de esta masacre existía una red mucho más amplia que un simple asesinato múltiple. Y aquí haré una pausa porque me he dado cuenta de que muchos cuando escuchan la palabra extorsión como que se imaginan la llamada para pedir dinero. Pero en muchas regiones del país la extorsión funciona de otra manera. Los grupos criminales buscan controlar actividades económicas completas, es decir, cobran por transportar mercancía, por operar negocios, cobran por desarrollar obras, por explotar minas o simplemente cobran para que puedas seguir trabajando. No solo buscan dinero, sino que buscan controlar el territorio. Eso no significa que ese haya sido el móvil en este caso. Significa que si esa línea de investigación, la de la extorsión, se confirma, pues la historia sería mucho más compleja de lo que hoy conocemos. Y precisamente por eso resulta tan importante el perfil de las víctimas. Entre ellas había personas relacionadas con la minería, la construcción, la ganadería, el comercio, la actividad empresarial y los gobiernos municipales. Eso por sí solo no demuestra que existiera una relación entre todas ellas ni que compartieran una misma actividad, pero sí convierte en una pregunta central saber por qué terminaron formando parte del mismo hecho criminal. O sea, ¿existía algún vínculo,
¿Fueron seleccionadas por razones distintas? ¿Había un objetivo común detrás de los asesinatos? Estas son preguntas que hoy siguen sin respuesta y que probablemente definirán hacia dónde se dirige la investigación. El gobierno de Zacatecas reunió de manera extraordinaria al grupo de inteligencia operativa y desplegó elementos del Ejército, la Guardia Nacional, corporaciones estatales, fiscalías y el Centro Nacional de Inteligencia. El gobernador David Monreal aseguró que no habría impunidad y que los responsables pagarían por esta barbarie. El secretario de Gobierno prometió que no habría un solo paso atrás en el proceso de pacificación. Y la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad Federal trabajaría junto con las autoridades estatales para esclarecer los hechos. El verdadero reto será saber si todo este esfuerzo logra traducirse en resultados. 2 días después apareció un nuevo elemento que volvió todavía más compleja la historia. Es que comenzó a circular un video atribuido a una facción del cártel de Sinaloa identificada con Mayito Flaco, que sí, es hijo del Mayo. En la grabación, un grupo de hombres armados se atribuye la masacre, asegura que fue realizada por encargo y lanza acusaciones y amenazas contra el gobernador David Monreal y contra un mando militar. Aquí tengo que hacer una precisión, y es que hasta este momento tanto la autenticidad del video como la identidad de quienes aparecen en él continúan bajo investigación. Recordemos que los videos difundidos por organizaciones criminales no son pruebas judiciales. Muchas veces forman parte de su propia estrategia de propaganda, intimidación o desinformación. Ahora, eso no significa que deban ignorarse, pero tampoco pueden tomarse automáticamente como una versión verdadera de los hechos. El gobierno de Zacatecas rechazó el contenido del video y negó cualquier vínculo con organizaciones criminales. Que pues bueno, esa es la respuesta esperada. Ninguna autoridad puede asumir como ciertas acusaciones de ese tamaño sin una investigación, pero tampoco basta con descalificar la grabación. Si el video es auténtico, habrá que entender por qué fue difundido y qué buscaba conseguir el grupo que aparece en él. Y si no lo es, también será importante saber quién intentó construir esa narrativa, porque hoy los grupos criminales también usan los videos como herramientas para sembrar miedo, enviar mensajes y tratar de influir en la opinión pública. Mientras tanto, las autoridades informaron la detención de 5 personas durante los operativos. Pero también aquí tenemos que distinguir que una detención no significa una responsabilidad penal por la masacre. Todavía falta conocer qué evidencia vincula a cada una de estas personas con los hechos y cuál habría sido su participación específica. Porque una cosa es detener personas durante un operativo y otra muy distinta demostrar ante un juez quién planeó, ordenó o ejecutó un crimen de esta magnitud. Ese es el verdadero fondo de esta historia, porque por supuesto que la imagen de 5 cuerpos colgados de un puente fue la que recorrió todo el país, pero probablemente ese fue apenas el último capítulo. La verdadera investigación tendrá que responder qué ocurrió antes de que esos cuerpos aparecieran, qué relación existía entre las víctimas, si realmente hubo un esquema de extorsión, si existió o no colusión de servidores públicos y quién tomó la decisión de convertir 10 asesinatos en un mensaje público. Porque, miren, las fotos sí nos explican la brutalidad del crimen, pero no nos explican su origen. Y si esa parte nunca se esclarece, Zacatecas no solo habrá perdido a 10 personas, también habrá perdido la oportunidad de entender qué estructura hizo posible una masacre de este tamaño. En México operan espías rusos. Eso dijo Estados Unidos en un informe titulado Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI. En realidad, el informe está dedicado principalmente a explicar cómo, desde la perspectiva de Estados Unidos, Cuba funciona como una plataforma para las operaciones de inteligencia de Rusia, China e Irán. Pero en medio de ese análisis aparece un apartado sobre México. Ahí el Departamento de Estado afirma que la presencia de presuntos espías rusos acreditados como diplomáticos ha sido motivo de fricciones diplomáticas entre Estados Unidos y México durante varios años. Ojo con el término presuntos. ¡Trin! Presuntos. Aquí ponemos título. ¡Trin! Presuntos, porque esto cambia, ¿verdad? El propio informe no nos revela quiénes son esos agentes, qué cargos ocupan, qué operaciones específicas realizaron, ni presenta nueva evidencia de espionaje. Lo que hace es reunir antecedentes que, según Estados Unidos, explican por qué considera que este problema existe. La historia, de acuerdo con el propio documento, comienza en 2020. Y esta historia está interesante porque creo que la mayoría no está al tanto de qué fue lo que pasó. Este es un tipo de chismecito diplomático. Resulta que en el año 2020,
cuando apenas iba a venir el COVID. No, llegó el COVID en el 2020, fue hace 6 años. Dios santo. Junto con el COVID, funcionarios estadounidenses le manifestaron al entonces canciller Marcelo Ebrard que estaban preocupados porque en México estaban trabajando personas que, según Estados Unidos, trabajaban para la inteligencia rusa mientras estaban acreditadas como diplomáticos. Es decir, espías rusos, así lo estoy poniendo como en palabras mega coloquiales, espías rusos se acreditaron como diplomáticos rusos en México. De acuerdo con esa reconstrucción, en su momento, Ebrard respondió que esas personas no representan un problema para México. La entonces subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, contestó que sí son un problema porque son agentes que ellos expulsaron de Washington y que entonces estaban ahora en México. 2 años después, el tema volvió a escalar. En el 2022, el entonces comandante del Comando Norte, Glenn VanHerck, declaró ante el Senado estadounidense que el Directorio Principal de Inteligencia de Rusia, que es mejor conocido como el GRU, mantenía en México una de sus principales plataformas de operación. Ese mismo año, otras investigaciones periodísticas señalaron que la CIA habría entregado al gobierno mexicano una lista con más de 24 presuntos agentes rusos acreditados como diplomáticos. Sin embargo, ni entonces ni ahora se hicieron públicos sus nombres, los cargos que desempeñaban o las actividades concretas que presuntamente realizaban. Y ese es un punto a destacar porque el gobierno estadounidense dice que existe una red de inteligencia operando desde México, pero el informe no agrega nuevos casos de espionaje, tampoco agrega evidencia que permita conocer el alcance real de esas operaciones. Vámonos ahora al 2023, cuando ambos gobiernos, Estados Unidos y México, como que intentaron bajar la tensión. De acuerdo con distintas versiones, México y Estados Unidos alcanzaron un tipo de entendimiento sobre las futuras acreditaciones de diplomáticos rusos. Estos detalles, que sepan, nunca quedaron completamente claros. Algunas versiones dicen que Washington podría hacer observaciones antes de nuevas acreditaciones y otras señalan que simplemente sería informado con anticipación. Lo único que parece coincidir en todas las versiones es que los diplomáticos rusos que ya estaban acreditados permanecieron en México, es decir, nunca les dieron gas. Después, en diciembre de 2025, una investigación periodística volvió a sacar el tema a la luz al revelar la existencia de la lista elaborada por la CIA. Ahora, el Departamento de Estado retoma ese trabajo y lo incorpora como uno de los antecedentes que respaldan su postura oficial. Pero este informe va mucho más allá del caso mexicano. En realidad, el informe plantea que todo forma parte de una estrategia regional mucho más amplia. Según Washington, Cuba alberga 18 instalaciones de inteligencia de señales, conocidas como SIGINT, de las cuales 3 serían operadas por China y 2 por Rusia. También sostiene que la presencia de personal ruso en la isla se ha triplicado desde 2023. A partir de ese contexto, el Departamento de Estado concluye que la presencia de presuntos agentes rusos en México no es un hecho aislado, sino que es parte de una arquitectura regional de inteligencia enfocada en recopilar información sobre Estados Unidos. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue bien interesante porque en realidad evitó responder directamente la acusación. Ella no confirmó ni negó la presencia de esos presuntos agentes rusos. En cambio, decidió mover la conversación hacia otro terreno, el de las reglas que México aplica a cualquier gobierno extranjero. Explicó que el procedimiento para acreditar personal diplomático o vinculado con tareas de seguridad es exactamente el mismo para Rusia, Estados Unidos o cualquier otro país. Incluso reveló que actualmente operan en México alrededor de 250 agentes extranjeros pertenecientes a distintas agencias internacionales, todos sujetos, según dijo, a la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, la autorización del Gabinete de Seguridad y la obligación de informar periódicamente sobre sus actividades. Y ahí fue donde aprovechó para mandar un mensaje que en realidad iba dirigido a Washington. La presidenta dijo que el verdadero problema no es que existan agentes extranjeros acreditados en México,
sino cuando realizan actividades sin conocimiento ni autorización del gobierno mexicano. Incluso recordó un episodio en Chihuahua en el que, según su versión, México le pidió a la Embajada de Estados Unidos que retiraran personal que operaba sin autorización y que esa solicitud fue atendida. Entonces, ella convirtió una pregunta sobre presuntos espías rusos en una defensa del principio de soberanía frente a cualquier país, incluidos los propios estadounidenses. Fue como una manera bastante elegante de cambiar el eje de toda esta discusión. Ahora, creo conveniente explicar algo que luego nos confunde. Que un país acredite diplomáticos que al mismo tiempo realizan tareas de inteligencia no es algo exclusivo de Rusia. De hecho, que sepan que es una práctica ampliamente documentada entre las principales potencias del mundo. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y muchos otros países utilizan personal acreditado en embajadas para recopilar información política, económica o de seguridad. La diferencia está en el tipo de actividades que realizan y en si respetan las reglas impuestas por el país anfitrión. El espionaje entre estados existe desde hace siglos y creo que tenemos bastantes películas y series al respecto. Lo relevante en este caso no es la práctica del espionaje, sino que Estados Unidos haya decidido convertir este señalamiento específico en una posición oficial plasmada en un documento del Departamento de Estado. Entonces, el informe no demuestra públicamente una nueva operación de espionaje, tampoco identifica a los presuntos agentes y no explica qué información obtuvieron. Tampoco revela cuántos continúan acreditados en México. Lo que hace es estar fijando una narrativa de que la presencia de presuntos agentes rusos en territorio mexicano representa un problema de seguridad para Estados Unidos y que forma parte de una estrategia regional de inteligencia. México, por su parte, respondió sin entrar al fondo de la acusación y defendiendo su propia soberanía. Así que, más que una discusión sobre espías, estamos viendo un nuevo capítulo de la competencia geopolítica entre las grandes potencias, donde México vuelve a ocupar la posición de un vecino que es estratégico, al que Estados Unidos observa con bastante atención mientras intenta equilibrar su relación con Estados Unidos. Esto sin convertir cualquier diferencia diplomática en una confrontación abierta. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció públicamente que las elecciones dejarán de existir y que impulsará reformas constitucionales y legales para impedir que la oposición vuelva a competir por el poder. Sí, así como lo escuchan. Y no está hablando únicamente de cancelar los comicios previstos para el próximo año 2027. Lo que plantea es eliminar el mecanismo mediante el cual los ciudadanos eligen a sus gobernantes y una democracia puede cambiar de gobierno. Por eso, el anuncio representa uno de los cambios políticos más profundos desde que Ortega regresó a la presidencia en 2007. Ahí les va un poco de historia. Ortega llegó al poder por primera vez en 1979 tras el triunfo de la revolución sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza. Ortega fue presidente entre el 85 y 1990. Después perdió elecciones y permaneció 16 años fuera del poder hasta que regresó en 2007. Desde entonces, Ortega ha gobernado de manera ininterrumpida y ha impulsado reformas que han concentrado cada vez más facultades en el poder ejecutivo. El año pasado, en el 2025, una reforma creó la figura de la copresidencia e incorporó oficialmente a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, como copresidenta. Aparte, amplió el mandato presidencial y reforzó el control del gobierno sobre las instituciones. Aún así, Nicaragua seguía celebrando elecciones, aunque fueran profundamente cuestionadas. Eso es justamente lo que cambia ahora. El 19 de julio, durante el aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega declaró que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. Después, aseguró que la oposición debía olvidarse de regresar al poder mediante las urnas y anunció que trabajará con la Asamblea Nacional para construir un marco legal que lo impida. 2 días después, los legisladores oficialistas comenzaron a preparar las reformas. Hasta ahora no se sabe qué sistema sustituirá el voto ni cómo serán designadas las futuras autoridades, pero el proceso para desmontar el mecanismo electoral ya empezó. El anuncio llega después de años de deterioro democrático. En 2018, las protestas contra una reforma al sistema de pensiones fueron reprimidas y dejaron más de 350 personas. Esto de acuerdo con organismos internacionales. Después vinieron el encarcelamiento de opositores,
activistas, líderes religiosos y periodistas, así como la cancelación de miles de organizaciones civiles. En las elecciones de 2021, varios aspirantes presidenciales fueron detenidos, inhabilitados o forzados al exilio. La competencia era prácticamente inexistente, pero las urnas seguían ahí. Ahora Ortega pretende eliminar incluso esa formalidad y avanzar hacia un sistema donde el poder ya no se dispute mediante el voto. Y ahí está la dimensión histórica de este anuncio, porque durante años los críticos de Ortega sostuvieron que Nicaragua conservaba elecciones, pero había vaciado poco a poco su contenido democrático. Ahora, el propio gobierno parece decir que ya ni siquiera necesita mantener esa apariencia. Si las reformas avanzan, la discusión dejará de ser si las elecciones son libres o competitivas. La pregunta será si puede seguir llamándose democracia un sistema donde los ciudadanos ya no tienen la posibilidad de elegir quién los gobierna. Porque una democracia no se define solamente por quién está en el poder, sino por la posibilidad real de que algún día alguien pueda dejar de estarlo. Bueno, pues Estados Unidos e Irán siguen exactamente donde estaban, montados en su macho. Es importante que prestemos atención a qué pasó la semana pasada con este tema, que yo sé que nos trae ya bien mareados, pero insisto, es relevante. Y lo que pasó en Estados Unidos, bastante interesante. Estados Unidos sigue atacando objetivos iraníes y Teherán sigue insistiendo en que va a responder con la misma intensidad. Ninguna de las dos partes ha mostrado algún tipo de disposición real a detener las operaciones y aunque siguen existiendo canales diplomáticos, todavía no hay un nuevo acuerdo de alto al fuego. El problema es que la guerra ya no permanece contenida entre ambos países. Cada semana aparecen nuevos actores, nuevos objetivos y nuevas razones para que detenerla sea todavía más difícil. Dentro de Estados Unidos, la discusión ya no gira únicamente alrededor de si la guerra es conveniente, sino de quién tiene realmente la facultad de decidir que continúe. La Constitución reparte los poderes militares entre el presidente y el Congreso. ¿En qué sentido? El presidente es comandante en jefe y puede ordenar determinadas acciones ante amenazas inmediatas, pero el Congreso es que tiene la facultad de declarar la guerra, autorizar el uso prolongado de la fuerza y aprobar el dinero que necesitan para sostener esta guerra. Entonces, en teoría, ambos poderes deberían funcionar como contrapesos, pero en la práctica, los presidentes estadounidenses llevan décadas ampliando su margen para iniciar y mantener campañas militares sin una declaración formal de guerra. ¿Qué pasó la semana pasada? El 23 de julio, la Cámara de Representantes aprobó por 214 votos contra 208 una resolución para exigir que Trump retire a las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán. Esto a menos que el Congreso declare formalmente la guerra o autorice expresamente el uso de la fuerza. Estuvo a tal grado la discusión que 4 republicanos rompieron con su partido y votaron junto con los demócratas. La principal crítica ahorita es que no hay una misión clara, o sea, no hay una estrategia y como que no hay un objetivo final. Por eso muchos se preguntan qué tiene que pasar para que Estados Unidos considere terminada esta guerra. Sin embargo, la resolución aprobada por la Cámara no obliga jurídicamente al presidente. Digamos que es una expresión política, pero no una ley. Ese mismo día, el Senado bloqueó una iniciativa distinta que sí tenía posibilidades de producir una consecuencia legal y entonces obligar a Trump a poner fin a la participación estadounidense en Irán. La Cámara envió un mensaje contra la guerra, pero el Senado frenó el mecanismo que realmente podía limitarla. Y para complicar todavía más las cosas, el propio Congreso también abrió el camino para aprobar hasta $95,000 millones adicionales destinados principalmente a defensa, inteligencia y necesidades relacionadas con el conflicto. Es decir, que está el Congreso debatiendo cómo frenan la guerra mientras prepara dinerito para sostenerla. El fondo del pleito está en la resolución de poderes de guerra del 73. Esta resolución establece que el presidente tiene que darle un informe al Congreso después de iniciar una acción militar y que si no recibe autorización del Congreso, las fuerzas deben retirarse en un plazo de 60 días. Esto fue lo que hizo Trump. Pero la administración Trump dice que los ataques de julio son una operación nueva y que por lo tanto el reloj comenzó desde cero. Mientras Washington discute como quién puede declarar, financiar o detener la guerra, el conflicto sigue expandiéndose sobre el terreno. Y es que el estrecho de Hormuz continúa siendo uno de los principales focos de tensión y el tránsito de embarcaciones se ha reducido por la inseguridad.
ahora también se abrió un frente en el Mar Rojo. Los hutíes, que son los aliados de Irán y que tienen control sobre buena parte del norte de Yemen, anunciaron un bloqueo contra Arabia Saudita y atacaron 2 petroleros saudíes. Uno de ellos se incendió y con esto la guerra amenaza simultáneamente Hormuz y Bab el-Mandab, que son 2 de las rutas más importantes para el comercio y el transporte mundial de energía. Irán también ha ampliado sus represalias hacia países del Golfo que albergan instalaciones militares de Estados Unidos. Teherán afirma haber atacado objetivos en Kuwait, Jordania y Siria, mientras en Bahrein se activaron alertas por la presencia de drones. La lógica de Irán es que una base estadounidense ubicada en otro país forma parte de la estructura militar de Washington y por lo tanto puede ser atacada. Para los gobiernos que albergan esas instalaciones se trata de una violación a su soberanía y de una forma de ser arrastrados a una guerra que ellos no declararon. Al mismo tiempo, Israel asegura haber desarticulado redes de espionaje vinculados con Irán, aunque varias de esas acusaciones todavía no cuentan con confirmación independiente. Y en medio de todo esto, Irak intenta mantener abierto un canal entre Washington y Teherán, pero hasta ahora no existe una negociación capaz de detener los ataques. Y bueno, todo esto mientras el petróleo supera los $100 por barril. Así que el problema de seguir montados en su macho es que llega un momento en que ya nadie sabe cómo, pues, bajarse del macho sin parecer derrotado. Vamos a cerrar el programa de hoy con, nuevamente Trump. Ya sé, el ajonjolí de todos los moles, pero este está bien relevante porque Donald Trump encontró una nueva razón para imponer aranceles. Y esta vez no es la típica razón. Esta vez Estados Unidos anunció tarifas contra alrededor de 60 economías por considerar que no están haciendo lo suficiente para impedir la entrada de mercancías fabricadas mediante trabajo forzoso. Así como lo escuchan, ahora resulta que Trump se preocupa por las condiciones laborales. Chistoso. México quedó incluido y entonces se enfrentará un arancel de 10% sobre los productos que no reciban trato preferencial bajo el TEMEC. Esta medida, de hecho, ya entró en vigor, que es justo cuando terminó el arancel temporal global del mismo porcentaje. Entonces, para una parte de las exportaciones mexicanas, la tarifa no cambia, pero sí cambia por completo la justificación que está usando Washington. Este nuevo esquema surgió de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos bajo la sección 301 de la Ley de Comercio del 74. Estados Unidos concluyó que varios de sus socios como que no prohíben suficientemente la importación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso o no aplican sus propias reglas con el rigor necesario. El argumento combina derechos humanos con protección económica. Y es decir, que una empresa que utiliza coerción o explotación puede reducir costos y competir en mejores condiciones que una compañía estadounidense que está obligada a pagar salarios y cumplir normas laborales. Los países con mecanismos parciales, entre ellos México, enfrentan una tarifa del 10%. Aquellos que, según Estados Unidos, carecen de controles suficientes, pagarán el 12.5%. Ahora, esto no significa que todas las exportaciones mexicanas aumentarán automáticamente 10%. Los productos que cumplen las reglas del TEMEC conservarán el trato preferencial y entonces quedan fuera de la medida. Por eso, Marcelo Ebrard anda di que el efecto sobre la mayor parte del comercio bilateral será limitado. Pero para las empresas que no califican bajo el tratado, el arancel puede modificar costos, márgenes de ganancia y decisiones sobre dónde adquirir sus insumos. La parte más delicada para México es que durante las consultas públicas apareció la contratación de médicos cubanos como ejemplo de una posible falta de acción contra el trabajo forzoso. Estados Unidos sostiene que estas brigadas operan bajo condiciones coercitivas porque los gobiernos pagan al Estado cubano y los médicos reciben solamente una parte de los recursos, además de enfrentar vigilancia, restricciones y sanciones si abandonan las misiones. Cuba rechaza estas acusaciones y defiende el programa como uno de cooperación internacional. Y es importante mencionar que no existe información pública que demuestre que los médicos cubanos provocaron directamente el arancel contra México, pero el hecho de que el tema haya entrado al expediente comercial demuestra que ya no es solamente un desacuerdo diplomático con La Habana, también uno con México. Y si me preguntan, ese es probablemente el verdadero mensaje de todo este asuntito, que la administración Trump está utilizando el acceso al mercado estadounidense para obligar a otros países a adoptar sus estándares laborales y comerciales. Para México, el TEMEC funciona, digamos que como que un escudo parcial,
pero todo lo que queda afuera vuelve a estar expuesto a la presión arancelaria. El anuncio tiene entonces dos lecturas distintas. Una lectura es económica, porque afecta principalmente a los productos que no cumplen con el tratado. Pero hay otra lectura política muy interesante, porque Estados Unidos ya convirtió el trabajo forzoso y los convenios con Cuba en nuevas herramientas de presión. ¡Tiririrín! Ay, así como traen ahora de que en la mañanera que llevan artistas y de que un nuevo jingle, estaría bien padre un jingle para los reales, no algo exclusivo. ¿Quién aquí tiene talento? Todos. ¿Quién aquí nos manda? Estaría bien divertido de que un talent show, un concurso de a ver quién hace el mejor jingle para los reales. O sea, lo digo de broma, pero cero broma. Creo que sí puede estar bien padre. Yo estoy abierta a tener como una tonadita distinta, exclusiva para los reales. Los Simpsons. Los reales. Oigan, es que yo les voy a platicar algo. Unos del equipo no son de Monterrey, entonces les estaba contando que parte de mis antojos más grandes al ir a Monterrey es el pollo loco. Yo no entiendo por qué el pollo loco no ha empleado sus franquicias. Si les interesa tener una conmigo, yo encantada de la vida. Y justo les conté, ay, ven corazón mío, ven bombón. ¿Por qué no vienes mejor aquí? Nos platicamos del pollito loco, que aparte a ti te encanta el pollo loco, ¿verdad? Muy bien, se están todos relajando con esta... Oye, todos están bien contentos con el salto acrobático de Clemente. Quédate aquí, ándale, acuéstate. ¿Estás bien dormido ahorita? Le estaba contando aquí entonces que el pollo loco hizo una genialidad marketera que yo escucho desde que tengo conciencia, y es el jingle del pollo loco. Dice así: lo único igual al pollo loco es otro pollo loco, es otro pollo loco y ya. Tin, tin, tirín, pollo loco. Y estaría bien padre uno así para los reales, ¿no? De hecho, les digo algo, puse la radio y a mí me encanta escuchar la radio, no me pregunto por qué, pero me gusta mucho. Y entonces le estaba picando de que siguiente. Y caí en cuenta de la cantidad de estaciones de radio dedicadas a la música norteña. Pues, ¿cómo no? Fui un romántico, un soñador eterno que mira las estrellas. O sea, ustedes tienen que saber que a mí la música norteña me fascina. O sea, me encanta. Pesado desde la Cantina es como patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, algo increíble. Yo he ido al Pilos Bar, aunque ustedes no lo crean, y Don Pilo me dio un acordeón. Evidentemente no lo pude tocar, pesa demasiado. Hizo que respetara aún más la profesión. Pesado de la Cantina, una joya. Duelo, ¿qué les puedo decir? Intocable, Belleza de Cantina, tremendo rolón. Quisiera como que tener un show de música y poner todas mis rolas norteñas. La de Eres Todo. Es que yo les voy a decir algo. Ese es mi espacio de que mi más real aquí. Para mí hay pocas cosas más placenteras que un sábado ir al restaurante El Mirador, Chef's Kiss. Pero lo que más me gustaba era que los partidos de Tigres eran como a las 7 de la tarde. Entonces iba primero a comer al Mirador. Empezaba a agarrar un ambiente, unas tortillas recién nacidas, queso flameado, una carnona asada, frijoles con veneno, hijo de su madre. Y luego irme al volcán escuchando norteñas. No. O sea, es que no, espérate. Tengo que poner esto. Nada más según yo, con esto no me censuran el programa. Hay una tonadita que es como, hijo de su, o sea... todo. La inevitable norteñización del país. Eso que les acabo de poner, escasos 6 segundos, son capaces de contextualizar todo un sentimiento que tiene la regitud. Pero en fin, todo esto era porque abro convocatoria para el jingle de los reales. ¿Cómo será bueno que traigan sus propuestas? No lo sé. ¿Qué se les ocurre? Yo de pronto me doy cuenta que ustedes tienen mucho mejores ideas que yo, y para eso es este espacio, porque la verdad es que es un espacio para y por ustedes. Les agradezco 2 cosas. Uno, los comentarios que me hicieron respecto a los segmentos. Sigo en que esa sección debut y despedida duró un video del debut. Y segundo comentario que les quiero decir es que les agradezco y o sea, sí les agradezco mucho que me hayan dicho que se notaba demasiado, que aquí como que había una producción distinta en mi persona, pero luego dije, en la torre, o sea, evidentemente mis habilidades de maquillaje no son las mejores. Entonces hablé con Ana Uribe y le dije, oye Ana, qué padre que me fui maquillada el programa pasado, pero ¿qué crees? Tenemos un problema. Ahora yo me siento desarreglada si no me echas tú ahí una manita de gato. Entonces hoy vengo nuevamente con una producción distinta. Me corté el pelo. No sé, ¿notaron que me corté el pelo? Sí.
Ya lo tenía súper largo, me lo fui a cortar con Elisa Cantú, mi estilista en Monterrey, que la conozco desde que tengo 12 años. Yo soy muy leal con todas las personas que me han acompañado en esta vida haciéndome servicios. No sé, es una relación como bien linda. Elisa ha sido una persona muy importante para mí. Me ha enseñado un montón de cosas. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita que una vez me enseñó que había había Japón en Nuevo León. ¿Sí sabes? Cuando yo tuve mi primer novio aquí en Mega, me dijo, oye, ¿sí sabías que hay un Japón en Nuevo León? Y yo, ¿cómo? Sí, hay un Japón en Nuevo León, búscalo por si algún día te quieres portar mal. No, pues chido. Solo para conocer esta parte. Ya, si ustedes han ido, me cuentan qué tal. No, aparte es algo que a mí siempre me llama mucho la atención, como que la regulación de los casinos y los moteles sí es todo un tema. De hecho, me acuerdo que una vez me metí a una iniciativa de ley que traían una iniciativa de ley que estaban proponiendo unos ciudadanos. Y ya, cero broma, cuando sí me empecé a meter me di cuenta de lo peligroso que es, ¿no? Todo el tema de los casinos, de los moteles. Ahí se mueve, pues justo de lo que platicamos en este programa, ahí se mueven muchísimos. Y luego pues ni hablar de las cosas que pasan ahí, ¿verdad? Y claro que hago alusión directamente al caso de Devani Escobar. Ay, típica yo, que empiezo con algo chistoso y luego lo hago tenebroso. En otros temas, esta semana quiero ir a ver la Odisea. ¿Ya lo fueron a ver? Sí, no me digan nada, no me cuenten. Tengo mil ganas de ver. Se me antojan unas palomitas así de maíz llenas de botanera. Qué rico, me encanta eso. A mí me encantan las palomitas que estén como aguaditas de salsa. Me encanta cuando están todavía como que crunchy y tienen salsita, pero luego conforme yo voy sintiendo que el fondo se está ahogando, ya me las quiero acabar para llegar al fondo ahogado de que, uy, qué rico, esto va a ser como delicioso. La verdad es que estoy ya como con mi cerebro frito. He tenido unas semanas muy pesadas de chamba. Seguimos con los cursos, con las personas de Londres. Está siendo súper interesante todo lo que estamos aprendiendo. Creo que ya en otra sección les platicaré. Es que todavía no puedo decir exactamente qué es. Sí les pregunté de que, hola, ¿puedo platicar de qué se trata esto? Y me dijeron como, permítenos validarlo y te decimos. Y yo, ok. Entonces, pues yo estoy acatando la orden. Todavía no puedo decir. Pero lo que sí les puedo decir es que he aprendido un montón respecto a cómo funciona la creación de contenido independiente en diversas partes del mundo. Y cómo no ha sido muy esperanzador, que digamos. Y creo que ahorita con todo el borlote que pasó en el ecosistema digital, como que deja muy en evidencia cómo se conforman distintas redes y cómo va operando. Pero sí me ha desalentado un poco como dimensionar que el panorama completamente independiente en México es bien difícil si lo comparo con experiencias que tienen en otros países, y luego me desaliento un poco pensar que al final es todo un juego amañado por legacy media, por los medios de comunicación tradicionales, y lo difícil que es pues competir contra ellos. Y entonces dimensionar que claro, el tema digital para la legacy media es todo un riesgo, y es algo que ellos ven con seriedad al de pronto entender que un creador de contenido tiene mucho más alcance que ellos, pero el que realmente sea algo escalable. No sé, yo pienso de que el día de mañana qué padre que haya una chavita hoy que se anime a crear contenido de forma independiente, y dimensionar lo difícil y complejo que es, pues sí me medio desanima, pero no importa. Aquí seguiremos luchando porque algún día todo esto se revierta. Ya cuando les pueda platicar exactamente de qué trata, voy a darles como mucha más información respecto a todo lo que hemos aprendido, pero sí ha estado medio rudo porque pues imagínense que las juntas son a las 7 de la mañana. Entonces a las 7 como que andar pilas en una junta, Dios mío. Pero bueno, por otro lado, hay que ser conscientes de que por ejemplo, en mi caso digo, pues bueno, 7 de la mañana, no estoy acostumbrada a tener juntas tan temprano, pero lo hago desde la comodidad de mi casa, ¿no? Me conecto, y hay que ser conscientes de que en este país, en México, la mayoría de las personas se levantan tempranísimo, y no necesariamente porque quieran, sino porque llegar a su lugar de trabajo les toma 2-3 horas, porque también tenemos un sistema de transporte público completamente deplorable. Y voy a seguir insistiendo en este punto porque yo ya empiezo a ver como las precampañas, no campañas de un montón de personas que se quieren elegir el próximo verano, y me está emperrando bastante ver cómo siguen verbalizando pura retórica tan vacía y tan hueca, cuando en realidad la calidad de vida de los mexicanos y las cosas que nos atraviesan y que les atraviesan no ocupan un lugar verdaderamente prioritario en la agenda. Y esto yo ya no sé si es como a qué se deba, si sea necesariamente
como que luego esto me conflictúa, porque muchos dicen de que, ay, claro, es que es por parte del ciudadano, pero yo digo, no. Yo creo que también es parte de una falta de exigencia que tienen los mismos partidos políticos que eventualmente postulan a estas personas, ¿no? Porque, y ejemplo, ahorita Morena, que tiene todo el poder del mundo, yo digo, ¿por qué Morena no se pone un poco más exigente con las propuestas a sus candidatos? Oye, si tú sabes que como partido le abres la puerta y la posibilidad de que queden electos es altísima, ¿por qué desde el partido no ponen estatutos más estrictos? ¿O por qué no dicen, oigan, ¿saben qué? Verdaderamente vamos a poner a las personas al centro de nuestra agenda y vamos a proponer en torno a ello? Ese es el verdadero cambio. Ese es tener voluntad política de cambiar las cosas, no solamente ponerse a hablar, y no nada más exclusivo de Morena. Hablo de todos los partidos políticos, Morena, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI. Ya el PT y el Verde, la neta es que, mira, sabemos de todos que son partidos satélites y que meramente están ahí pues negociando, tener un coto de poder, sabiendo que el carrito ganador es Morena y para ahí mantenerse. Aunque ya han tenido sus respectivas broncas, tanto el PT como el Verde. Si han seguido el programa ya sabrían a qué me refiero, y con esto voy a dejar de divagar porque se ha hecho súper largo. Clemente está ahí como que él no quiere participar hoy. Clemente, me encantaría que lo vieran. Parece que está como enojado conmigo, me está dando la espalda de que no te quiero ver más. Pero bueno, espero el próximo programa esté un poco más animoso y les agradezco nuevamente estar aquí una semana más conmigo. Sin más, esto fue todo por hoy y nos vemos la próxima semana. No sin antes desearles que tengan un excelente cierre de mes y que ya estoy a punto de cantar Ya es diciembre. Gastar dinero. Cada que va a arrancar diciembre estoy con esa canción. La tengo tipo, vive aquí. Bueno, bye.